Buenas tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a esta novena clase de teoría en donde vamos a estar trabajando con conceptos relacionados a la corriente eléctrica. Entonces, para dar comienzo a esta clase, lo primero que vamos a hacer es definir lo que vamos a denominar como corriente eléctrica. Lo primero que tenemos que pensar es que cuando estamos hablando de una corriente eléctrica, estamos hablando de un flujo neto de carga a través de una región por unidad de tiempo. Entonces, fíjense el esquema que tenemos ahí, que tenemos un conductor en el cual ciertos portadores de carga, que ahí simbolizamos como Q, están viajando dentro de ese conductor. Si nosotros consideramos una sección A y una longitud diferencial de X de ese conductor, vemos que en ese volumen vamos a tener la cantidad de portadores de carga que va a ser N por A delta de X por Q, donde N lo vamos a definir como la cantidad de portadores por unidad de volumen, o sea, la densidad de portadores que vamos a tener por esa unidad de volumen, y Q va a ser la carga particular de cada portador de carga que tenemos involucrado en ese elemento de volumen. Si a su vez estos portadores de carga están viajando con una velocidad de desplazamiento Vd, vemos que esa longitud que llamamos delta X va a ser recorrida a lo largo de esta velocidad de desplazamiento por un delta de tiempo característico. Entonces, si involucramos todo eso en la expresión, vemos que el delta de carga que va a estar determinado por ese volumen que vamos a definir como A delta X, va a estar dado por la expresión de los N portadores de carga a lo largo de A, la sección transversal, que va a tener una velocidad de desplazamiento Vd, en un delta de tiempo por el valor de la carga de cada portador de carga. Si nosotros queremos definir lo que es la corriente eléctrica, vamos a decir que es cómo va a estar variando esa magnitud de delta de Q a lo largo dijimos, respecto de la constante de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que la corriente promedio que va a tener este conductor la vamos a definir como delta Q sobre delta T, que sería a este delta Q que tenemos aquí, dividirlo sobre delta T a ambos lados de la expresión, y obtenemos el valor de lo que es la corriente promedio. En este caso vemos que queda expresada la corriente, particularmente por el N, los N portadores de carga por unidad de volumen, por la carga de esos portadores de carga, por la velocidad de desplazamiento y por el área de la sección transversal de dicho conductor al que está circulando. Si la carga está variando punto a punto o la corriente está variando en los distintos valores de tiempo, lo que podemos definir es el valor instantáneo de la corriente, que va a ser la derivada de esta carga respecto del tiempo. Y a su vez podemos decir que la corriente va a tener una unidad de ampere que se define como 1 coulomb sobre segundo. Una cuestión no menor a la hora de definir la corriente eléctrica es la convención que se ha tomado para definir el sentido positivo de la misma. A esta altura de la materia sabemos que son los electrones, dado que tienen una masa mucho menor que los protones y que los núcleos, y que se pueden mover más libremente por los materiales, aquellos que en la gran mayoría de los casos a la hora de definir corrientes van a ser los que van a estar circulando por los mismos. Pero a la hora de definir cuál es la convención positiva de la corriente, se tomó que esta es igual al sentido de los portadores positivos de carga. Eso quiere decir que si tenemos una corriente, por ejemplo, de izquierda a derecha, van a ser los portadores positivos los que se van a estar moviendo de izquierda a derecha, dando lugar a la corriente que vamos a definir como positiva en este caso. A partir de lo que definimos como corriente eléctrica, vamos a definir el vector densidad de corriente. Como vemos ahí,
vamos a definir que el módulo del vector densidad de corriente va a ser el flujo de portadores de carga por unidad de tiempo por unidad de área. Esto quiere decir que va a ser el valor de la corriente dividido el área de la sección transversal del conductor por el que está circulando. Esto nos va a dar lugar a que es el producto por los n portadores de carga por unidad de volumen por el valor de la carga de los portadores de carga y la velocidad de desplazamiento. Si en vez de escribirlo en términos de módulo, lo escribimos en términos de vector, dado que la velocidad es un vector, vemos que está relacionado por la corriente como la integral respecto de la sección transversal en la que está circulando. Vemos que toda esa J que está circulando por una sección transversal, cuando nosotros hacemos la integral y tenemos en cuenta todo, lo que estamos observando es la corriente que está circulando por el conductor. A eso es lo que vamos a llamar vector densidad de corriente, el cual va a ser n por q por la velocidad de deriva o la velocidad de desplazamiento. Este vector densidad de corriente es muy importante debido a que nos da lugar a una ecuación que no es menor. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si nosotros, en vez de hacer una integral de superficie abierta, déjenme trasladarla a una integral de superficie cerrada, por el teorema de la divergencia lo podemos relacionar con el volumen que encierra esa superficie, dado que tenemos que calcular la divergencia de J sobre ese volumen y vemos que es lo mismo por el teorema de la divergencia. ¿Por qué aparece el menos en esa integral? Básicamente porque lo que estamos considerando es cuánta densidad de corriente está llegando al volumen. Como el J va en sentido contrario a la normal de la superficie, de ahí aparece el menos. Por otro lado, vemos que la corriente la podemos definir como la derivada de la carga respecto del tiempo. Si a la carga la suponemos que está distribuida a lo largo de todo un volumen, lo podemos escribir en términos de ρ. En este caso, nuestra densidad de carga, ρ, dependería tanto de cualquiera de los tres puntos en el espacio, sea un x y z, y a su vez también podría estar variando en términos del tiempo, podría estar cambiándose en términos del tiempo. En consecuencia, esta densidad de carga estaría dependiendo no solo de los tres puntos del espacio, o sea, podría ir variando en los tres puntos del espacio, sino que también podría estar variando respecto del tiempo. Si su variación respecto del tiempo no modifica las coordenadas del espacio, lo que podemos hacer es intercalar la derivada respecto del tiempo con la integral, y dado que en ambas ecuaciones que están destacadas tenemos el valor de i, lo que hacemos es igualar ambas expresiones y vemos que la derivada de ρ respecto del tiempo más la divergencia de j, eso nos da igual a 0 cuando lo integramos a lo largo del volumen que estamos analizando. Pero si esta relación se da para cualquier volumen genérico que yo tome, lo que nos está indicando es que el integrando de esta integral es lo que siempre nos va a estar dando igual a 0. Y eso nos da lugar a una ecuación que es una de las ecuaciones más importantes a la hora de definir el electromagnetismo, que es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad la hemos mencionado de algunas maneras diferentes quizás, pero básicamente lo que nos está diciendo es que no podemos destruir ni crear cargas. Si nosotros estamos analizando un sistema completo o un sistema cerrado, siempre vemos que la carga debe conservarse. Eso quiere decir que es local o si lo estaríamos analizando en todo el universo. Entonces analicemos un poquito la ecuación de continuidad. Lo que nos está diciendo es que si hubiese una variación en la densidad de carga volumétrica a lo largo del tiempo, eso debería compensarse con la corriente que está entrando o saliendo del sistema, ¿sí? Tal que si nosotros consideramos lo que está fluyendo hacia afuera o hacia adentro, dependiendo la situación particular, más la variación de carga que tenemos, como eso debe conservarse siempre, ya sea para todo el universo o localmente, esa suma de ambos términos involucrados siempre debe ser
igual a 0. Una cuestión a tener en cuenta cuando nosotros definimos la corriente eléctrica es que tanto la corriente como el vector de densidad de corriente están expresados en términos de una velocidad de deriva Vd. Entonces, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es ¿cómo puede ser que los portadores de carga se muevan con una velocidad v, en principio constante, en presencia de un campo eléctrico externo E? Nosotros esperaríamos que al someterlos a un campo eléctrico, estos portadores de carga que están en el sólido se empiecen a mover, pero dado que es un campo eléctrico, se empiecen a acelerar. Entonces, lo que nosotros debemos pensar, que lo que en realidad está sucediendo, es que los electrones, si bien ven este campo eléctrico y van a sentir una aceleración, lo que van a ir haciendo es acelerarse hasta chocar con la estructura cristalina del sólido en el que están inmersos, con los núcleos de los átomos. Eso es lo que estamos queriendo decir. Tal que avanzan, chocan, avanzan, chocan, avanzan, chocan, avanzan, chocan, y lo que vamos a estar teniendo es una velocidad promedio de deriva, o sea, una velocidad resultante de avance. Esto no es la primera vez que lo ven. En Física 1 ustedes habían visto una situación muy similar en el caso de la fuerza viscosa. Veíamos que la fuerza, en vez de estar en términos de una aceleración, estaba en términos de una velocidad. Un dato no menor es que si nosotros estamos en ausencia de campo eléctrico, los electrones se van a mover y van a tener una velocidad de desplazamiento altísima, algo así como 10 a la 6 metros sobre segundo. Lo que pasa es que esta velocidad y este desplazamiento va a ser al azar y se van a mover de manera random. Por otro lado, cuando nosotros le aplicamos el campo eléctrico externo, estos electrones van a tener una dirección principal o que va a prevalecer, que va a ser aquella que va a estar dada por el campo eléctrico. Entonces, si bien, como tienen ahí en el dibujo, los electrones se van a estar moviendo no de manera lineal, sino que se van a estar moviendo y van a estar chocando con la estructura cristalina, vamos a ver que hay una velocidad o una dirección de desplazamiento neta tal que va a estar relacionada con la velocidad de deriva, y vemos que esa velocidad de deriva en términos de magnitud es mucho menor a la velocidad in situ de los electrones, dado que se puede calcular y más o menos da un valor de 10 a la menos 4 metros sobre segundos. Bien, entonces vamos a describir un poco qué es lo que está sucediendo. Nos vamos a basar en el modelo de Drude, si bien es un modelo clásico de principios del siglo pasado, nos sirve y nos da herramientas para poder hacer un estudio a nivel microscópico de lo que estaría sucediendo. En este modelo se hacen dos suposiciones: que los movimientos de los electrones luego de una colisión es independiente de lo que le sucedió antes. Es como si el electrón se reseteara, se viene moviendo, choca con una estructura cristalina y entonces empieza otro momento como si todo lo anterior no existiera. Y otra cuestión que vamos a decir es que toda la energía que gana el electrón, debido a la presencia de este campo externo E, al chocar con la estructura cristalina se lo transfiere en su totalidad a la estructura cristalina, haciendo que esta estructura cristalina vibre y empiece a tener una energía de vibración y cinética. Lo que vamos a ver, y lo vamos a poder relacionar más adelante estas cuestiones, es que esta energía vibratoria y cinética de la estructura cristalina se va a ver traducido en calor. Entonces, la energía que transmiten los electrones a la estructura cristalina se transfiere en un aumento de temperatura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, si ese portador de carga está inmerso en un campo eléctrico y ese portador de carga tiene una carga Q y una masa m sub e, la aceleración va a estar dada por Q por E sobre la masa del electrón.
Eso por cada portador de carga que estemos evaluando, obviamente. Y luego la velocidad final, o la velocidad final, las velocidades, si quisiéramos evaluar de los portadores de carga, sería tal que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y si reemplazamos la aceleración por lo que ya dijimos que es, nos queda la ecuación que tenemos expresada en el segundo renglón. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer un promedio de todas estas velocidades finales que tienen los electrones, lo primero que tendríamos que decir es, bueno, si nosotros hacemos un promedio de las velocidades iniciales y consideramos velocidad inicial al momento que nosotros vamos a fijar como un T0, tal que choca con una estructura cristalina y es el T0 y empieza el movimiento entre choque y choque o entre colisión y colisión. En principio, la velocidad inicial que tienen los electrones luego de una colisión, como dijimos que es independiente de lo que estaría sucediendo antes, podría ser cualquier dirección. Entonces uno podría suponer o asumir que la velocidad inicial promedio puede ser 0, porque la sumatoria de todas las velocidades iniciales serían 0. Y que la aceleración que va a tener ese portador de carga, en términos de la velocidad final, va a estar relacionado con el tiempo tau entre colisiones. Si nosotros calculáramos los tiempos entre colisiones y veríamos cuál es ese tiempo promedio, o sea, el tiempo medio entre colisiones, lo definiríamos como tau. Entonces, la velocidad final promedio que tendrían estos portadores de carga en este modelo no sería otra cosa que Q por E por tau por M por E. Si esa velocidad promedio de deriva o drift la incluimos en lo que ya sabemos que es el vector densidad de corriente, el vector densidad de corriente nos queda escrito de esta manera. Serían los n portadores de carga, o sea, este n, que es la densidad de portadores de carga por unidad de volumen, la carga al cuadrado, por la intensidad del campo sobre la masa de electrón, por tau, que es el tiempo entre colisiones. Y fíjense que ahí nosotros tenemos toda una constante que la podemos apartar y decir, bueno, si nosotros tuviésemos un sólido al cual lo estamos sometiendo a un campo eléctrico, el vector densidad de corriente que va a estar inmerso en ese sólido es proporcional al campo externo y esa constante de proporcionalidad que está dada por todas esas variables y constantes que tenemos ahí, la vamos a definir como la conductividad eléctrica. Y este J igual a sigma por E es lo que vamos a conocer como la ley de Ohm microscópica. Entonces, con la ley de Ohm microscópica hacemos un estudio sobre un cable conductor al cual lo estamos sometiendo a una diferencia B a B. Vamos a ver que como tiene portadores, dentro va a haber un campo eléctrico y eso se va a ver traducido en un vector de densidad de corriente, por lo tanto va a haber una corriente por ese cable. Entonces, si nosotros calculamos la diferencia de potencial entre los extremos, el B y el A, o sea, a lo largo del L del alambre, vemos que esa diferencia de potencial no es otra cosa que E por la longitud del alambre en cuestión. Si nosotros reemplazamos lo hallado como el campo como delta de B sobre L y despejamos en términos de delta de B, lo escribimos en términos de vector densidad de corriente, la conductividad y la longitud, y si a su vez sabemos que la intensidad de este vector densidad de corriente lo podemos escribir en términos de la corriente sobre la sección transversal, si todo fuese uniforme en este caso, vemos que la diferencia de potencial nos queda igual a I por R. Y esto que tenemos aquí es lo que vamos a llamar ley de Ohm y la vamos a utilizar en casi todos nuestros circuitos que van a involucrar resistencias. Entonces, lo que tenemos aquí, escrito de otra manera, es la ley de Ohm, en donde nos dice que la resistencia, y luego vamos a ver bien qué es la resistencia, pero es lo que tenemos ahí entre paréntesis, no es otra cosa que delta B por I.
Los elementos óhmicos son aquellos que siguen una relación lineal entre la diferencia de potencial y la corriente que va a estar circulando por el elemento sólido en cuestión. Existen obviamente elementos que no son óhmicos, pero como una gran parte pueden modelarse en términos de la ley de Ohm, es una ley que es empírica, no la vamos a deducir de otras y no la vamos a relacionar con otras ecuaciones, pero es una ley que funciona muy bien y que nos va a ser de gran utilidad a la hora de resolver circuitos eléctricos. Entonces, a partir del recuadro grande que tenemos ahí, podemos definir la resistencia y la resistividad. Primero les voy a decir que la resistividad es 1 sobre, o sea, es la inversa de la conductividad, y como lo dice la palabra, la conductividad es en términos de que conduce ante una situación externa de una diferencia potencial y un campo, y la resistividad es la inversa, o sea, es cuánto le cuesta poder conducir en términos de esa diferencia de potencial. Entonces, si en vez de describir la resistencia en términos de la conductividad, lo hacemos en términos de la resistividad, vemos que la resistencia de un elemento es la resistividad por la longitud sobre el área. Entonces vemos que la resistencia de un elemento, de un circuito, de algún conductor, va a depender del material in situ que se está hablando, de la resistividad, y la resistividad depende obviamente de la estructura atómica del material que estamos hablando, y a su vez de la ventana, o sea, del rango de temperatura con el que vamos a estar trabajando, y eso lo vamos a ver más adelante, pero a su vez depende de condiciones geométricas, así como pasaba con el capacitor, igual pasa con la resistencia de algún elemento de un circuito. Fíjense ahí que cuanto más largo es el conductor ante un mismo material y una misma sección transversal, mayor es la resistencia que tiene a la conducción eléctrica. Inversamente, cuanto mayor es el área, menor es la resistencia que va a tener ese elemento al conducir la corriente eléctrica. Una analogía muy simbólica de esto podría ser en términos del fluir del agua. Piensen un poco cómo sería en términos de si se alarga la longitud o se agranda la sección transversal. Bueno, un dato interesante y de color es el código de resistencias. Si nosotros vemos un integrado o vemos una placa, podemos ver los distintos elementos que componen esa placa, y vamos a tener capacitores, integrados, resistencias y demás. Y esas resistencias, dependiendo cómo estén pintadas, es el valor de resistencia, valga la redundancia, que va a tener. Y el código es de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener distintas banditas de colores pintadas, y cada color simboliza un número. Por ejemplo, negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5 y así, etcétera, etcétera. Si tuviésemos 4 banditas, como es la resistencia que tenemos esquematizada aquí, las 2 primeras bandas nos van a estar dando un número relacionado al código de la resistencia. En este caso, fíjense que es amarillo y violeta. Entonces, cuando buscamos amarillo, tenemos un 4. Y el número que le sigue es violeta, que es un 7. Entonces, el valor de la resistencia comenzaría con 47, que es lo que tenemos aquí. Y luego, la tercera banda, y a veces si tenemos en vez de 4 o 5 bandas, las primeras 3 indican el número y la cuarta indica el multiplicador, es el multiplicador. Entonces, ese multiplicador sigue el mismo código de colores. Fíjense que ahí tenemos naranja, entonces simboliza un 3. Y como multiplicador nos va a estar indicando que vale 10 a la 3. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es multiplicar a ese 47 inicial por 10 a la 3. Eso quiere decir por 1000. Por lo tanto, el valor de la resistencia es 47.000 o 47 kilo ohm. Fíjense en la filmina anterior que la unidad de la resistencia es ohm, que se define como volt sobre ampere. Y en este caso sería 47 kilo ohm.
El último número es el de la tolerancia. Tolerancias hay 3, como tenemos indicadas aquí: oro, plata y sin color. Las resistencias de peor calidad son aquellas que no tienen tolerancia, o sea que están sin color. Este 20% significa que el valor de la resistencia es 47 kiloohm más menos un 20%. Fíjense que tenemos un valor más menos un 20%. Todo este es el rango de valor de resistencia que podemos llegar a tener. Por eso decimos que es de mala calidad. En cambio, si ese color está indicado en plata o en oro, como el que tenemos representado en el esquema, vemos que la tolerancia se reduce a 10 y las mejores son aquellas que tienen un 5 de tolerancia. Eso quiere decir que si nosotros iríamos y mediríamos con un instrumento de medición el valor de resistencia que tiene este elemento, si en este caso tuviésemos oro, como el que tenemos representado, el valor sería 47.000 más menos un 5%. No va a ser exactamente 47 kiloohm, pero va a estar muy próximo a ese valor que nos está indicando el código de colores. En el análisis de cómo se comportan los materiales óhmicos, algo que tenemos que tener en cuenta es la variación de la resistencia en términos de la temperatura. Nosotros dedujimos la ley de Ohm y dijimos que tiene que es igual, que delta V es igual a I por R, donde a R lo definimos básicamente como ρ por L sobre el área de la sección transversal, como si esto fuese una constante. Situación que es cierta bajo ciertas consideraciones. Si nosotros estamos trabajando a temperatura ambiente, el valor de esa resistencia, bien digo, va a depender de la resistividad, de los factores geométricos, y la resistividad, como ya dijimos antes, depende del material que estamos trabajando, de un valor dado que depende de cómo es la estructura atómica de ese material, pero también depende de la temperatura. Los distintos elementos en un rango de temperatura un poco mayor a un solo valor de temperatura, vemos que la resistividad cambia. En la gran mayoría de los elementos, o si el rango de temperatura es bastante acotado, esta variación respecto del ρ0, que el ρ0 lo vamos a considerar como la resistividad en términos de la temperatura ambiente, que siempre se considera la temperatura ambiente como de 20 grados, va a depender linealmente. Hay elementos que son más complicados y quizás deberíamos tener en consideración términos de orden superior a si es un comportamiento lineal. Pero si nosotros estamos trabajando en un rango de temperaturas lo suficientemente chico, una aproximación lineal funciona a la perfección. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la resistividad de los elementos varía en términos de la temperatura. Situación que podemos trasladar a la resistencia. Nosotros dijimos que la resistencia es la resistividad por la longitud sobre el área. Entonces, si nosotros suponemos que el material no se contrae ni se expande, o sea que se mantiene igual en el rango de temperaturas que estamos trabajando, podemos decir que la variación de la resistencia en términos de la temperatura no va a depender de los factores geométricos y solo va a depender de cómo es la variación de la resistividad con la temperatura. Obviamente que va a depender de la temperatura y vamos a utilizar el valor R0 o ρ0, que sería la resistividad o resistencia en términos de la temperatura ambiente, que se toma temperatura ambiente a los 20 grados, y vamos a definir un coeficiente que lo vamos a llamar coeficiente alfa, que es el coeficiente de la variación de la resistividad con la temperatura. Como nosotros vamos a quedar solamente en el marco de la variación lineal, podemos decir que es el coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura. Si nosotros estuviésemos trabajando con elementos, quizás que necesitamos más órdenes de magnitud para poder definirlo, deberíamos decir que alfa es el coeficiente lineal de la variación de la resistividad con la temperatura.
Aquí tenemos un ejemplo que es cobre. Fíjense que en un rango amplio de temperaturas funciona linealmente la resistividad en términos de la temperatura, pero cuando nos vamos acercando a cero, y cuando hablamos de cero es cero absoluto, es el cero de la temperatura Kelvin, es ese donde bajamos todo, no tenemos energía y demás, vemos que el comportamiento deja de ser lineal para convertirse en un comportamiento un poco más complejo. Situación que en ese caso las ecuaciones que dedujimos arriba nos quedarían un poco acotadas. Algunos elementos particulares son aquellos que se definen como los semiconductores. Los semiconductores son elementos que no se comportan del todo como un conductor y que no se comportan del todo como un aislante. Algunas veces, bajo algunas circunstancias de temperatura, de presión y demás, se comportan de una manera y bajo otras circunstancias se comportan antagónicamente. Lo que vemos es que la resistividad en términos de la temperatura para los semiconductores es que tiene un alfa negativo, que es algo bastante particular. Eso quiere decir que la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura. Eso es porque son aleaciones de materiales un poco más complejos. Entonces los portadores de carga se van acomodando en esta reestructuración cristalina a medida que se va calentando y va cambiando la configuración de energía de ese sistema. Y entonces se puede mover con mayor libertad y baja la resistencia del elemento. Aquí tenemos una tabla en donde podemos ver los distintos elementos, donde vemos los valores de la resistividad en cada uno de ellos definidos a esta temperatura ambiente, donde tomamos como temperatura ambiente estos 20 grados centígrados, y vemos el comportamiento del coeficiente alfa, que va a tener la unidad de 1 sobre grados centígrados para que todo sea acorde, en donde vemos que siempre es positivo, salvo en aquellos elementos que acabamos de ver que son como semiconductores, sobre todo el germanio y el silicio. Son elementos que en la actualidad se usan mucho y dado estas propiedades son de gran utilidad. Fíjense, los valores de alfa, del cobre, plata, son casi todos del mismo orden, y que la particularidad de los semiconductores en donde el valor de este alfa siempre es negativo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es definir la potencia eléctrica que tiene un sistema. Empecemos. Si nosotros tuviésemos una batería conectado como tenemos ahí a una resistencia, lo que ya vimos por la ley de Ohm es que al tener una diferencia potencial, lo que va a estar sucediendo es que va a estar circulando una corriente I. Si nosotros esquematizamos esta situación por el esquema de malla que tenemos por debajo, representamos a la batería como esta diferencia potencial delta V, y a la resistencia, que puede ser una resistencia como tenemos ahí, o puede ser una lamparita o algún objeto, lo vamos a esquematizar con un valor de resistencia R. Por lo tanto, nosotros ya vimos que va a empezar a circular una corriente, por la ley de Ohm, de valor I. El sentido de esta corriente va a ser el sentido positivo de esta corriente va a ser el sentido positivo de los portadores de carga, o el sentido de los portadores de carga positivos. Entonces, si nosotros tenemos la batería conectada de A a B con el borne menos y el borne más, sabemos que a partir del borne más van a empezar a circular los portadores de carga positivo. Como van a empezar a circular los portadores de carga positivo, esto nos da lugar a que la corriente, o sea, este flujo de portadores de carga en función del tiempo, a que la corriente va a ser en sentido horario tal como se está esquematizando en este circuito. Entonces, estos portadores de carga, vemos que al pasar de un punto A a un punto B, incrementan su energía delta U en un valor que va a ser Q, el valor de carga de este portador de carga, delta B, que es la diferencia de potencial la cual está sometiendo la batería.
Si nosotros idealizáramos nuestro circuito y diríamos que entre los puntos B y C ese elemento de circuito no tiene resistencia, lo mismo vamos a decir entre los puntos D y A, vemos que esta corriente puede circular libremente hasta llegar al punto C, en donde se va a encontrar con este elemento de resistencia R. Entonces, la energía que trae este portador de carga Q se va a disminuir o va a ser transferida, va a disminuir en el resistor debido a que cuando quiera circular por él va a chocar con toda su estructura, como ya vimos antes, con su estructura cristalina, y entonces toda esta energía cinética que trae el electrón se va a transferir al elemento de resistencia tal que va a empezar a vibrar y por lo tanto este elemento de resistencia va a ver que se aumenta la temperatura. Si nosotros quisiéramos ver, en vez de hablar de energía, lo que podríamos es, dado que vamos a estar hablando muchas veces en términos de la corriente, quisiéramos ver cuál es la variación o la velocidad del aporte de la rapidez, o sea, la velocidad de energía que tiene esta batería que entrega, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la variación en términos del tiempo. Como U ya dijimos que es Q por delta V, al derivar respecto del tiempo Q por delta V, esto nos da lugar a que es dQ a dt por delta V y esto nos va a dar lugar a que es I por delta V. Por lo tanto, nosotros vamos a poder definir como esta variación de energía como la potencia. Entonces, la potencia que representa la rapidez con la que la batería está entregando energía al circuito, en este caso particular es un resistor porque solamente tiene un resistor, va a estar definida como I por delta V. Donde cabe destacar que este delta V es la diferencia de potencial a la cual tiene la batería y el valor de corriente I es el valor de corriente total que percibe este elemento de circuito. En este caso, al tener una sola malla, un solo lazo, lo que vamos a estar viendo es que la corriente que percibe esta batería es I y solamente hay una I. Si no fuese el caso, deberíamos ver cuál es la corriente que está percibiendo esta batería. Lo mismo si nosotros calculamos la potencia que está, en vez de entregando, en este caso vamos a estar hablando disipado en el resistor o en la resistencia. Vamos a ver que las baterías van a estar entregando potencia al circuito y por otra parte las resistencias las van a estar disipando. Como ya dijimos, al tener la llegada del electrón en la resistencia y transferirle parte de esta energía, la estructura cristalina de la resistencia va a haber un aumento de su temperatura y eso es lo que vamos a definir como efecto Joule. ¿Qué quiere decir? Que parte de la energía, o sea que la energía que se disipa en términos de resistor se puede calcular en términos de la corriente y el valor de la resistencia, pero también lo que tenemos que considerar es que se va a disipar al medio que la circunda en términos de calor. Y eso se denomina como efecto Joule. Por otra parte, vamos a estar viendo circuitos por ahora de corriente continua. Entonces, de nuevo, si tenemos una batería conectada a una resistencia, situación como la que teníamos antes, ya sabemos que va a circular una corriente I, y lo que ahí está representado en el circuito como FEM y una resistencia y todo remarcado en naranjita, eso en su totalidad vendría a estar esquematizando a la batería. Lo que primeramente tenemos que hacer es definir lo que vamos a llamar como fuerza electromotriz. Quizás el nombre es un poco confuso porque lo que vale aclarar es que no es una fuerza. Y lo que vamos a denominar como fuente de FEM o de fuerza electromotriz van a ser aquellas baterías, pilas o distintos elementos a los cuales nosotros vamos a poder estar convirtiendo su energía química o mecánica en energía eléctrica que estaría alimentando el circuito.
Entonces, por otra parte, la fuerza electromotriz sería la fuerza por unidad de carga que se está entregando al circuito. Por lo que, si nosotros queremos ver a la batería de una manera un poco más integrada, lo que tenemos que decir es que va a tener esta FEM o toda esta fuerza electromotriz tal que pueda alimentar el circuito. A su vez la tenemos que representar como que va a tener una resistencia interna. Y luego estamos también esquematizando la resistencia propia del circuito. Entonces, nosotros lo que podemos llegar a decir es que la batería va a alimentar con su FEM cuando el circuito está abierto. Esto quiere decir que cuando el circuito está abierto, por lo tanto, no va a estar circulando corriente, toda la fuerza electromotriz que tiene la batería es la FEM, dado que no hay ningún decaimiento en la resistencia interna. Una vez que nosotros cerramos el circuito y va a estar circulando esta corriente, lo que vemos es que esta FEM es distinta a la diferencia de potencial que vemos en los bornes de la batería. Esta diferencia de potencial que vemos en los bornes de la batería es lo que en el gráfico de abajo vamos a estar definiendo como VdV menos VdA, donde vemos ahí que hay un IDR chiquitito que va a estar cayendo entre la FEM, que también muchas veces se llama valor nominal de la batería, y el valor de salida real que va a tener entre los bornes de la batería. Entonces, como vemos ahí, los deltas de B es la FEM menos I por R, y a su vez este delta de B, al cual tenemos en los bornes de la batería, es ese mismo delta de B con el que vamos a estar alimentando a la resistencia externa. Entonces, esa resistencia externa va a estar viendo que ese delta de B que percibes es I por R, donde R es el valor de la resistencia de conducción, la resistencia externa. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que la FEM es igual a I por R más I por R pequeño, donde R pequeño es la resistencia interna de la batería. Por lo tanto, vemos que la corriente que va a circular por el circuito depende de esta fuerza electromotriz de la batería y a su vez también depende de la resistencia que tiene la resistencia de conducción, o sea, la resistencia externa, más la resistencia interna de la batería. Por lo que tenemos que tener mucho cuidado porque no es lo mismo hablar de la fuerza electromotriz de la batería con la diferencia VdA, como tenemos ahí, donde cuando nosotros estamos hablando de la fuerza electromotriz es la FEM que tiene determinada la batería. Ahora, como la diferencia de potencial con la cual va a poder alimentar el circuito esta batería depende de la resistencia externa, esta diferencia VdA depende porque depende de ella la corriente por la cual va a estar circulando en todo el elemento y va a ser la caída que va a haber dentro de la batería debido a esta resistencia interna. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta diferencia entre los bornes de la batería depende de la resistencia externa. Y otra cosa que me pareció importante destacar es que si nosotros calculáramos la potencia, o sea, esta variación de energía que estamos teniendo en el circuito, vamos a ver que la potencia que entrega la batería va a ser igual a la potencia que se disipa en la resistencia de conducción, que sería la R mayúscula, es el elemento externo de la batería, y la potencia que está disipando la resistencia interna, porque como ya hemos dicho varias veces, debe conservarse energía. Entonces, si por algunos lados se disipa, esto tiene que ser igual a lo que se está entregando. Y ya para ir dando el cierre a esta clase, vamos a ver cómo resulta el arreglo de resistencias si las conectamos en serie o en paralelo. Bien, la primera situación que vamos a considerar entonces en esto del arreglo de las resistencias es tal que si tenemos una resistencia seguida de la otra, las dos sobre la misma malla.
tal como se muestra en la figura, representadas cada una de las resistencias, en este caso por foquitos. Entonces, si nosotros suponemos una resistencia R1 y una resistencia R2, tenemos nuestra fuente de alimentación. A este punto lo vamos a llamar A, este va a ser R1, este R2, porque no tienen por qué ser iguales, y a este punto lo vamos a llamar C. Entonces, este va a ser nuestro positivo, nuestro negativo, y como ya hemos visto, nosotros sabemos que el sentido de la corriente va a ser en sentido horario porque siempre consideramos el sentido de la corriente tal que es de los portadores positivos de corriente. Por lo tanto, como esta corriente está circulando por todo este lazo y vuelve a la fuente, vemos que tanto R1 como R2 son atravesadas por este valor de corriente I, que es el mismo. Esto quiere decir que si uno consideraría I1 a la corriente que atraviesa la resistencia R1 e I2 a la corriente que atraviesa la resistencia R2, podemos considerar que a ambas le circula la misma corriente y que va a estar circulando por toda esta malla cerrada. Entonces, de nuevo, si nosotros consideramos un punto intermedio aquí B, y este punto lo consideramos como que tiene un BA y este un BC, donde BAC es la diferencia de tensión entregada por la fuente, vemos que este BAC sería lo mismo que considerar un BAB, que va a caer primeramente por la resistencia R1, más un BBC, tal que va a estar siendo la caída de potencial a lo largo de la resistencia R2. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la ley de Ohm, que nos dice que delta de B es igual a I por R, esta I va a ser igual a todos los elementos que estamos considerando aquí. Esta R, en este caso, cuando queremos reducir nuestros dos elementos a una resistencia que simbolice ambos elementos dispuestos en esta configuración, va a ser nuestra R equivalente. Y la diferencia de potencial que va a haber esta R equivalente que pondríamos aquí y representaríamos a R1 y a R2 por esta R equivalente, no es otra cosa que B a C. ¿Sí? Entonces podemos decir que B a C, que es igual a B a B, más BBC, esto va a ser I por R equivalente, va a ser igual a I1 por R1 más I2 por R2, pero como I1 e I2 son iguales a I, esto nos queda como que I por R equivalente es igual a I por R1 más R2. Como ya dijimos que estas corrientes son iguales, vemos que en la situación de resistencias puestas con un arreglo de serie como figura I, la resistencia equivalente es la suma de ellas. En este caso, como tenemos solo dos, va a ser R1 más R2. Si tuviésemos N resistencias puestas una concatenadas con la otra, nos quedaría entonces que nuestra resistencia equivalente es la sumatoria de las I, R sub I. Bien, si por otra parte tenemos el arreglo de resistencias como figura en nuestro esquema, en donde ambas resistencias, ahí representadas por lamparitas, están dispuestas en un arreglo en paralelo, lo que vamos a tener ahora es que tenemos un R1, un R2,
Y aquí vamos a tener nuestra fuente de alimentación. Este va a ser el más, este va a ser el menos. Y de nuevo, la diferencia de potencial entre las fuentes es lo que llamamos B a B. Este sería A, este sería B. Entonces, este también sería nuestro punto A, este sería también nuestro punto B, este también sería nuestro punto A y este sería nuestro punto B. Esta es R1 y esta es R2, que en principio no tienen por qué ser dos resistencias iguales. Como esto es un cable en donde despreciamos la resistencia que tiene, y de este lado lo mismo, y es un conductor, sabemos que la diferencia de potencial en todos estos puntos va a ser igual, como dijimos ahí. En todos los puntos es B y en todos los puntos, estos de aquí, es A. Entonces lo que podemos ver es que tanto la resistencia R1 como la resistencia R2, como la fuente de alimentación, en este caso la batería o la pila o lo que tengamos, están los tres sometidos a la misma diferencia de potencial. Esto quiere decir que delta B1 es igual a delta B2, que es igual a delta B, que es igual a B, como lo venimos llamando. Y por otra parte, lo que vemos es que si nosotros queremos esquematizar o representar estas dos resistencias por una resistencia equivalente, lo que vemos es que a partir de la fuente de alimentación va a circular una corriente I que al llegar a este punto se va a dividir en una I sub 2 por este caso, y luego por aquí va a venir a una I sub 1, se va a dividir aquí, aquí, tal que cuando se vuelven a encontrar en este punto, tenemos que la unión entre I sub 1 y la unión entre I sub 2 vuelve y nos da I. Por lo tanto, lo que vamos a tener en este caso es que la I total del sistema es I sub 1 más I sub 2. De nuevo, por la ley de Ohm, nosotros vimos que delta B es igual a I por R. Entonces déjeme escribirlo en esta forma, que delta B sobre R es igual a I. Y lo que vamos a hacer en este caso es decir, bueno, como sabemos que la diferencia de potencial en todos los elementos que involucran este circuito es la misma, los vamos a relacionar a través de la corriente. Entonces vamos a decir que delta B sobre esta R equivalente, que sería, si juntamos estas dos en una, y vería la corriente I, tal cual como está expresado acá, no es otra cosa que delta B1 sobre R1 más delta B2 sobre R2, que es I1 más I2. Ahora, delta B lo vamos a llamar B a B, que es lo que venimos diciendo siempre, por el R equivalente, va a ser igual, delta B1 es igual, es B a B sobre R1 más B a B sobre R2. Entonces, como estos elementos son iguales, nos queda que la relación cuando las resistencias están conectadas en paralelo es tal que el R equivalente 1 sobre va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, para hallar las resistencias equivalentes o la combinación de las resistencias cuando estas están dispuestas en paralelo, nos queda que la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias que están involucradas en el circuito. O dicho de otra manera, como lo venimos expresando, es que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de los elementos de 1 sobre R. Y dicho esto, podemos dar finalizada esta novena clase de teoría y nos vamos a estar reuniendo por este mismo medio en la clase que viene. Muchas gracias.